el libro de Gálatas, ¿no es cierto? Estamos estudiando el libro Gálatas. No quiero que me levante la mano ni nada, pero ¿quién ha leído el libro de Gálatas en forma completa? ¿Quién ha entendido el libro de Gálatas? ¿No quieren que levante la mano? Hermana, levanto la mano al tío. ¿Ok? Tiene 6 capítulos. Es una epístola fácil de entender, aunque hay cosas que son medias complicadas, palabras, términos, ¿no es cierto? Pero a través de lo que ya hemos visto, si tú pudieses pararte y decir, pastor, la carta de los Gálatas habla de esto, este es el tema central de la carta de Gálatas y Pablo desarrolla ese tema. De lo que ya hemos visto, vamos en el capítulo 3, vamos en la mitad de la carta. Recuerden, terminado Gálatas, vamos a parar y vamos a tener otro tipo de meditaciones, ¿no es cierto? Y luego, después vamos a volver de nuevo a esto, porque esto es una serie, ¿ok? Vamos a volver. Entonces la idea es que no quedemos tan aquí pegados, sino que también veamos otros temas. ¿De qué trata la epístola de Pablo a los Gálatas? Habla la carta de la libertad cristiana. De eso habla la carta, de la libertad cristiana. Pablo en la carta a los Gálatas está defendiendo el evangelio, ¿no es cierto?, contra un movimiento, voy a llamarlo así, que estaba introduciéndose en la iglesia, que estaba en la iglesia y la cruz de Cristo, ¿no es cierto?, no era suficiente y que teníamos que a nuestra salvación agregar algo. ¿Qué es lo que decían ellos? Que teníamos que agregar la circuncisión, básicamente la circuncisión. Y luego de la circuncisión, este movimiento falso, ¿no es cierto?, ponía sobre los nuevos convertidos todo la carga de la ley judía. ¿Okay? Entonces, tú te convertías, llegabas a la iglesia y te decían, bueno, tienes que aceptar a Cristo, pero aceptando a Cristo tú tienes que hacer todo este tipo de cosas. Y ritos, leyes, fiestas, en fin, y una serie de cosas. ¿Okay? Entonces Pablo, visitando a los hermanos, conociendo lo que estaba pasando, les escribe y les dice, ojo, tengan cuidado, ¿no es cierto? Como lo vimos la semana pasada. ¿Tan necios sois? Les dice Pablo. ¿Tan necios son ustedes? Los reta, les llama la atención fuertemente porque quiere que ellos recapaciten en lo que están haciendo. Y les dice, ¿tan necios sois? Les dice, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, habiendo partido bien en su vida cristiana, aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Y la Biblia no exige nada más, fe y arrepentimiento. Pablo le dice, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, van a echar sobre sus hombros toda una serie de normas y ritos y cosas que hacer para mantener la salvación. Entonces Pablo aquí les va a dar un argumento personal y les va a hacer 6 preguntas a ellos. En el capítulo 3, los primeros 5 versículos, le hace preguntas directas, preguntas quemantes para que ellos puedan pensar en lo que están haciendo y pone este argumento. Y ahora, ¿no es cierto?, les va a colocar el argumento de Abraham. Y vamos allá, por favor, Gálatas capítulo 3, versos 6 y 9. Después del argumento personal, Pablo les va a hablar acerca de Abraham. Y les va a colocar otro argumento ahora. Dice del verso 6 al 9. En sus Biblias, arriba, por lo menos la mía lo dice, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no solo a los judíos, ¿okay?, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo,
en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Cuál es el argumento para que ellos puedan reflexionar o capacitar? Lo que está haciendo Pablo, hermano, está utilizando, como les dije, el ejemplo de Abraham. Pablo usa a Abraham varias veces en sus cartas, ¿no? como dato. Abraham creyó, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Vamos a ver eso. ¿Ok? Ahora, tenemos que considerar algo. Tenemos que considerar algo para esto. Abraham, ¿estaba antes o después de la ley? Antes, muy bien. Estaba antes de la ley. Muy bien, Lucas, hermana Alejandra, muy bien, antes de la ley. Entonces, no existía, y esto es importante, no existía la ley en el tiempo de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? No estaba la ley de Dios, la ley mosaica que vino en Éxodo capítulo 20 y que Dios se la dio al pueblo después de salir de Egipto, sí, con convicción de Egipto, ¿no es cierto? Muy bien, después de salir de Egipto. Y eso sucedió aproximadamente, la Biblia lo registra también, 430 años después. Aquí está Abraham, y 430 años después vino la ley. Entonces, lo que pasó con Abraham, por eso Pablo piensa y los hace pensar a ellos, y les va a mostrar lo que pasó con Abraham. Abraham, dice la Biblia, fue justificado por la fe y no por la ley ni tampoco por las obras. Es decir, él no hizo nada para ser salvo. Muy bien, nada para ser salvo. Muy bien, Lucas. Recuerden, Lucas y Vicente y, bueno, al Bastián le avisamos. Mañana tienen prueba, por si acaso. Mañana tienen prueba. Bien, la prueba que Pablo, hermanos, presenta para defender la salvación por la fe es la experiencia de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 15, verso 6, y el que lo encuentra lo lee, por favor. Génesis 15, 6. Ahí está el pasaje clave, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Génesis 15, 6, el que lo encuentra lo lee, por favor. Muy bien. Y creyó, dice, ¿quién? Abraham. Y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Ahora, ¿qué pasaba? Los judaizantes, estos falsos maestros que se habían metido en la iglesia, tomaban a Abraham, un personaje conocido, ¿no es cierto? Tomaban a Abraham para decir a los nuevos creyentes, a los que se convertían, a los gentiles, ¿ok?, que debían ser circuncidados. Entonces, tomaban a Abraham y ponían a Abraham como ejemplo para decirle a un nuevo convertido gentil, ¿no es cierto?, que él debía circuncidarse. Entonces, este nuevo convertido, que había aceptado al Señor por la fe, ¿no es cierto?, habiendo comenzado por la fe, le dice Pablo, decía, es verdad, Abraham, el padre de la nación judía, se circuncidó. Entonces yo también tengo que hacerlo. Y los judaizantes felices por eso. ¿Ok? Pero, en Génesis capítulo 15, verso 6, Abraham cree. Y la circuncisión vino ¿cuándo? En Génesis capítulo 17. En Génesis 15, Abraham cree, ¿no es verdad? Y la circuncisión vino después. Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo? Abraham fue salvo en Génesis 15, sin embargo, el pacto de Dios con la nación fue en Génesis 17. Todo judío nacido debía ser circuncidado. Pero
¿qué quiere colocar en la mente Pablo, en la mente de los Gálatas? Que Abraham fue salvo por gracia, por creer. Él creyó y fue justificado. Y después Dios hizo con la nación entera hizo un compromiso Dios. Y ese compromiso fue ratificado en la carne. Le cortaban, ¿no es cierto?, a cada niño judío de su prepucio un pedazo de carne. Y esa era la señal externa de que yo era parte del pueblo de Dios. Entonces, un judío, ¿qué hacía? Yo soy circuncidado, decía un judío. Independiente de la fe, independiente de cómo se portara ese judío, si era bueno o malo, si cumplía con la ley, no importa. Él decía, yo soy circuncidado, soy parte del pueblo de Dios y tengo todas las promesas que Dios hizo a la nación. Mentira, no era así, pero él creía. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? ¿O qué está pasando aquí? Los falsos maestros decían y enseñaban que un hombre debía centrar su vida, debía preocuparse por cumplir, lo vamos a ver, por cumplir, hermanos, lo que la ley decía. Entonces, este hombre, este gentil, se convertía, abrazaba la fe, ¿no es cierto? Abrazaba al Señor Jesucristo por fe, y después venían los judaizantes y le decían, toma, pum, todo esto tienes que cumplir. Eso es lo que está diciendo Pablo con el argumento de Abraham. Y les dice, hermanos, ustedes saben que Abraham fue salvo en Génesis 15 y la circuncisión vino en Génesis capítulo 17. Él fue salvo antes incluso de la ley. Eso está diciendo Pablo, hermanos, para que ellos puedan entender. Hermanos, la respuesta de Pablo es clara, firme, directa. La Biblia enseña que un hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Muy bien. Eso está enseñando Pablo, hermanos, en este pasaje. ¿Ya? Bien, queda claro eso, ¿no es cierto? Se entiende. Eso es lo que Pablo quiere decir ahí. Abraham, mucho antes de la ley, fue justificado por su fe, no por sus obras. Cuando tú te convertiste aquí, después de convertirte, ¿has hecho algo para mantener tu salvación? ¿Te han dicho que tienes que hacer algo? No, porque la Biblia no lo enseña. No lo enseña. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Cristo y punto. Que si confesares con tu boca, dice Romanos capítulo 10, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer, punto. ¿Ok? Entonces, ese es el argumento. Primero el argumento personal. Pablo los reta, les dice, oye, ustedes son necios, comenzaron bien, van a terminar por la carne. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó en el original? ¿Recuerda quién los encantó para no obedecer? Y luego les pone el argumento de Abraham. Mire, vean a Abraham. Abraham fue justificado antes de la ley, ¿ok? Creyó antes de la ley. Muy bien. Ahora, Pablo va a seguir, porque esto es hasta el versículo 18, donde Pablo les va a decir que la justificación no es por la ley. Entonces ahora viene lo tercero, y Pablo va a decirles aquí, la inefectividad de la ley no sirve. ¿Ok? Vamos al 10:18, por favor, en sus Biblias. 10 al 18. Voy a leer, dice, y aquí es donde Pablo se pone un poquitín más pesado, pero los va a hacer pensar. Dice el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Muy bien, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, escuche bien por favor, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Me sigue? ¿Sigue el argumento de Pablo? ¿Ok? Hacer. ¿Ok? Bien. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá, no por obras. Y la ley no es de fe, sino que dice la ley,
el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Qué demandaba la ley? Tienes que hacer. Muy bien, espero que me vayan siguiendo. ¿Ok? Cristo, verso 13, nos redimió, hermanos, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros. Hermanos, por nosotros. El jueves, hablábamos acerca de la cruz. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, escuche bien, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no es cierto?, en Génesis 15 o en Génesis 17, dice, no lo abroga para invalidar la promesa. Dios hizo un pacto con Abraham antes de la ley, y la ley vino 430 años después. Entonces, ¿qué está el argumento de Pablo? Este pacto que Dios hizo con Abraham, la ley ahora, 430 años después, no lo abroga, no puede ser abrogado. ¿Por qué? Porque Dios fue el que hizo el pacto. Dios dio la ley, entonces Dios no se puede contradecir. Entonces Abraham dice, la ley vino, perfecto, pero la ley no anula el pacto hecho con Dios. Con Abraham. Dice, verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, veamos estos textos, hermanos, veamos y sigamos adelante. Mira, lo primero, la maldición de la ley. Hermanos, la maldición de la ley. Verso 10. Mira, una razón poderosa. Una razón poderosa. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Una razón poderosa por la que no podemos ser justificados de otro modo que por la fe. Es que Dios, hermanos, ¿qué enseña? Si nos apoyamos en la ley, si confiamos en la ley, eso está diciendo Pablo, ella misma nos condena. ¿Qué dice el verso 10 que acabamos de leer? ¿Qué dice el verso 10? ¿Se da cuenta? Para hacerla. Una razón poderosa está diciendo Pablo para no confiar en la ley. Confiar en la ley, les dice Pablo a los hermanos, es ser condenado. Eso les está diciendo, es ser condenado. ¿Por qué? Porque tienes que hacer. Deuteronomio capítulo 27, ahí está, verso 26. Hermano Álvaro, ¿lo puede leer, por favor? Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, ¿no es cierto? Y note, acá Lucas leyó, ¿no es cierto?, en Gálatas 3:10 y dice, para hacerlas. La ley decía lo mismo, mire, Deuteronomio 27:26. Vamos, léalo nomás, por favor. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Ok, ¿qué quiero destacar? La ley decía, Deuteronomio significa la segunda ley. ¿Okay? ¿Qué decía la ley aquí? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Entonces, una vez que el judío recibía la ley, sonaste, tienes que hacerla para mantener la salvación. ¿Okay? Tenía que sí o sí hacerlas. Entonces Pablo les dice, hay una razón poderosa para no confiar en la ley. ¿Por qué? La ley te condena.
La ley te condena. La ley te dice tienes que hacer, 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 hacer. Y Pablo recién les dijo, Abraham, ¿cómo fue justificado? Por la fe. Entonces les dice, mira, una razón poderosa para no confiar en la ley. Lo segundo, un resumen. Pablo en versículos 11 y 12, vamos nuevamente allá, hace un resumen. Mira, un resumen de Romanos capítulo 10. Y vamos a leer Romanos capítulo 10, no lo vamos a explicar, pero un resumen. Lo que Pablo había dicho, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 10, 1 al 13. Si alguna persona, dice Pablo, si alguna persona pudiese presentarse como perfecta. ¿Hay algún perfecto aquí? Aparte del pastor. Ninguno, hermano. Yo siempre digo, no puedo decir nada. Porque está mi esposa, ahí está, ella sabe, ella me conoce, ¿ok? No puedo presentarme como el mejor porque me acusaría al tiro. Entonces Pablo les dice, si alguna persona pudiese presentarse como perfecta cumpliendo la ley de Dios, dice Pablo, tendría la vida. Sería ok, tendría la vida. Mientras la Biblia dice en Habacuc 2.4, antes de ir a Romano, ¿quién lee Habacuc? Habacuc, profeta menor. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Ok? Busquen ahí Habacuc 2.4 y lo leen, por favor. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces Pablo dice, oye, ¿hay alguien que pueda ser totalmente justo, perfecto para presentarse ante Dios, que pueda cumplir la ley de Dios? Dice Pablo, no hay ninguno. Entonces ahora nos vamos a Romanos capítulo 10 para que vea lo que Pablo está diciendo, el argumento que está presentando aquí. Pablo, Romanos capítulo 10, versos 1 al 13, y lo vamos a leer y vamos a ir destacando algunas cosas que están aquí mismo. ¿Ok? Mira Romanos 10, dice la Biblia, hermanos, ciertamente, dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Recuerde, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo está hablando, hace un paréntesis y está hablando acerca de su nación. Y dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ponga atención. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué Dios entregó la ley? La ley te condena, dice Pablo, pero la ley te muestra el camino hacia la salvación. Y el final de la ley es que tú puedas entender que no puedes justificarte por tus obras y que necesitas, ¿qué cosa? A Cristo. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia. ¿Creyó Abraham? Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero mire lo que agrega. Justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Ahí está la oferta de salvación. Yo necesito creer. ¿Ok? Sigamos. Dice, versículos 13 y 14, el remedio de Dios. Vamos a Gálatas otra vez y terminamos ahí, hermano. Gálatas otra vez, vamos allá. Versículos 13 y 14, el remedio de Dios. Dice, versículos 13, me perdí, aquí está. Cristo nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? Comprar, muy bien. Entonces, Cristo nos compró, ¿ok? O nos salvó de la maldición de la ley. Escuche bien. Hecho por nosotros, hermano. ¿Por nosotros qué cosa? ¿Qué cosa? No, dice ahí, hecho por nosotros. Maldición. Hermanos, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios creador de todo el universo, el que sustenta todas las cosas, por ti, por mí, fue hecho maldición. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahí fue hecho maldición. Entonces Pablo quiere que entiendan eso. La ley te condena. Cristo es el único que puede redimirte de la maldición que la ley tiene.
¿Y lo hizo cómo? Se hizo maldición por ti y maldición por mí. ¿Ok? Qué tremendo, hermanos. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, Pablo presenta ahora el remedio. Presenta el remedio de Dios al problema de la ley. ¿Ya? Para que la bendición de Abraham, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para que eso pueda cumplirse, hermanos, Dios tuvo que colocar un remedio. El remedio para la ley, para la enfermedad de la ley que me condenaba y que te condenaba. Si yo cumplía la ley me condenaba, el remedio de Dios fue Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Se hizo por ti y por mí maldición en la cruz del Calvario. Pastor, justo hay un punto que es importante que dice que si uno no cree realmente que Cristo tomó los pecados de nosotros, digamos, ¿Sí? llegó a la cruz, porque en el momento que Él le dice que si puede pasar de esta copa, en ese instante el Señor está diciendo que está sufriendo. Muy bien. Que está sufriendo dolor humano. Muy bien. Y se convirtió en hombre, digamos, porque Él sentía dolor, sentía pena, tristeza. Exactamente. Todo lo que el ser humano puede sentir como la pena de muerte antes que fuera colgado o fuera una persona, no sé, digamos, dispuesta a morir Exactamente. por una condenación. Exacto. Entonces, ahí uno determina que efectivamente el Señor tomó esa decisión y dijo, bueno, que ya se cumplió todo lo que como el Señor le había mandado ordenado. Amén. Así es. Así es. Muy, muy bueno tu intervención, hermano. Eso fue lo que pasó. Y para terminar, 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Mira. Solo el que no conoció pecado en sí mismo podía cumplir los requisitos para cargar todo el peso de la ira de Dios. Y dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. ¿Qué hizo Dios? El Señor Jesucristo era Dios. Él no conoció pecado nunca, jamás. Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, en la tentación. Al que no conoció pecado, ¿qué dice Dios? ¿O qué hizo Dios? Otra vez, por nosotros, ¿qué hizo Dios? Lo hizo pecado, es decir, en la cruz del Calvario Dios descargó toda su ira a este agente de la Trinidad que estaba cargando toda la maldición de toda la humanidad de todos los tiempos, ahí, en la cruz del Calvario. Por eso, cuando vimos el Salmo 22, ¿no es cierto?, las primeras palabras del Salmo 22 fueron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, no fue así. Fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron gritos de la cruz. ¿Por qué? En ese momento, hermano, el Dios Padre estaba desamparando a su Hijo porque Él estaba cargando por nosotros todos nuestros pecados. Y Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice el texto? Justicia de Dios. Hermano, maravilloso. Dios, a pesar de lo que yo soy, a pesar de mi pecado, a pesar de lo que tú eres, a pesar de tu pecado, ¿sabes lo que hace Dios ahora? Nos mira desde el cielo, nos ve a través de la cruz de Cristo y ve a un Álvaro, ve a un Esteban, ve a una Verónica totalmente justos. Totalmente justos, hermano. Nuestra hoja de vida está totalmente limpia. Por nosotros lo hizo pecado. Y eso es lo que Pablo quiere que sus hermanos en Gálatas entendiesen. No son salvos por cumplir la ley, sino por la fe en Cristo. Lucas. Luego de nosotros entendemos bien que la salvación no es por obras, sino por fe, y hemos entendido bien los textos que hemos leído. Pero luego de ser salvo, uno de ser salvo, uno no realiza obras o no hace obras por obtener la salvación. Muy bien. No es lo que Dios quiere para nosotros, sino que cumplamos con su ley, cumplamos con su estatuto y con su designio por amor a Él. Exactamente. No para mantener una salvación. Amén. Algunas congregaciones no lo entienden muy bien porque ellos quieren mantener su salvación a través de las obras. A través de las obras. Sino que, como dice el texto, no recuerdo el libro, que las obras sin ley son, o sea, las obras, la fe sin obras es como muerte. Exactamente. Santiago, capítulo 2 habla de eso, sí.
Mira, y gracias Lucas. ¿Ah? Porque somos, dice Efesios 2:10, hechura suya. Ya, la palabra ahí en el original es somos un poema. Increíble. Porque somos un poema de Dios. ¡Wow! En mi caso debe ser un poema muy malo porque soy muy malo yo. ¿Ah? Porque somos poema de Dios, creados en Cristo Jesús ahora para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, después que me salvó, me puso en un camino para que yo realizase estas obras. Soy salvo, ya soy salvo. Estas obras son para solo manifestar que ahora yo soy salvo. Nada más. Oremos para terminar. Señor, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra.